Muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a la Escuela del Discipulado, en donde todos aprendemos de acuerdo al propósito que tiene el Señor en cada una de nuestras vidas y también de acuerdo al propósito que el Señor quiere de expandir su evangelio usando estos vasos que estamos dispuestos para predicar su palabra. Busquen su cafecito, busquen su sándwich, busquen lo que necesiten para estar cómodos en su hogar, en su camita, en la cocina, donde ustedes dispongan para empezar este estudio. El día de hoy les voy a dejar la tarea de la semana, la porción que sigue, que es la número 10 y se llama Al fin. Y abarca de Génesis en su capítulo 41 hasta el capítulo 44, desde el verso 1, ¿sí? Hasta de Génesis 41, 1 hasta el 44, hasta el verso 17. El primer libro de Reyes en el capítulo 3, en su verso 15, y Marcos en el capítulo 13, verso 1 hasta el capítulo 14, en su verso 31. El día de hoy vamos a retomar, recuerden que estamos viendo 3 versos, que es el 22, 29, 30, 31, que les hemos comentado que van de la mano. El día de hoy vamos a hacer una conclusión de estos 3 versículos que hemos estado estudiando en estas semanas anteriores, pero ahorita vamos a empezar con el verso 31. Las palabras claves son santo, refiriéndose a hombre, carne despedazada, animales salvajes, perros, que esto ya lo habíamos platicado mucho, lo de los animales salvajes, pero en un momento más lo vamos a retomar, y los perros, que son gentiles o personas que son inmundas. Eso también lo vamos a retomar para explicarlo, ¿ok? Vamos a empezar dándole la bienvenida a mi hermana Lili. Bienvenida. Muchas gracias. Como siempre es un placer estar aquí a la mesa comiendo el pan de vida que es la palabra y siempre segura y de que quien confía en Jehová vivirá con él eternamente. Entonces, por eso estamos aquí en su obra con gozo, con júbilo y con mucho ánimo para compartir la palabra. Amén. Yamir, bienvenido, hermano. Muchas gracias. Primeramente a Dios que nos da la oportunidad de estar un día más compartiendo la palabra, a pesar de que estamos un poquito enfermitos, pero aquí estamos, ¿no? Y aprovechando a la gente que nos está viendo, los invito a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, Facebook como Veracidad Channel, Twitter e Instagram como Veracidad C, y nuestra aplicación móvil como Veracidad Channel. Muy bien. Entonces vamos a leer lo que es el verso 31 del capítulo 22. Dice: y seréis para mí hombres santos. No comeréis carne despedazada por las fieras en el campo. A los perros la echaréis. La primera palabra para escudriñar es santos, ¿sí? Bueno, dice, seréis para mí hombres santos. En otras versiones dice pueblo. Pueblo. Bueno. ¿Por qué tenemos que ser santos? Vamos a la primera de Pedro 2:9, por favor. Que me apoyes, Yamir. Sí. Sí, por favor. Dice, pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios, por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar a su luz maravillosa. Okay. Esta versión es la Nueva Traducción Viviente. Muchas gracias. Primera de Pedro 1:16. Dice, porque está escrito, sean santos como también yo soy santo. Y mi versión lo tiene entrecomillado y con mayúsculas. Sí, ok. Ahorita voy a eso. Levítico 20, verso 26, Yamir, que me ayudes. Levítico 20:26 dice, sí. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Ok, fíjense bien aquí lo que el Señor nos está explicando.
Dice, seréis para mí hombres santos. Y en las referencias nos está dando un mandato. No te está preguntando si quieres ser o si lo puedes pensar. Te está diciendo que es un llamado, que Él te ha hecho un llamado para ser parte de sus santos. Y Él lo menciona que sean. Dice, ¿quieres ser? A ver, Lili, ¿tú quieres ser santa? Quiero A ser. ver, Yamir, ¿tú quieres ser santa? No, dice, sean santos. O sea, es una orden. Sé santa, Liliana. Sé santo, Yamir. ¿Sí? Y aparte del mandato, dice, porque Él es santo. Y ahí nos vuelve a decir que estamos hechos a su imagen y semejanza. Por eso no nos da opción, porque Él es nuestro creador y Él nos dice y nos está dando un mandato, sean santos. Pero ¿por qué tenemos que ser santos? Bueno, porque hay una promesa, ¿sí? Y esa está en Apocalipsis 19:7, si alguien me puede ayudar. Claro. Apocalipsis 19:7 nos dice, regocijémonos con mucho júbilo y démosle a Él la gloria, porque la fiesta de bodas del Cordero ha llegado y su esposa, que es la iglesia, se ha preparado. Ok. Esta es la promesa que tiene el Señor para nosotros, ¿sí? Por eso es un mandato, porque Él quiere ver a su iglesia toda junta y reunida en la boda, donde Él es el novio, donde vamos a estar ya en el número 8, en la vida eterna, en el reposo eterno, ¿sí? Ok. ¿Qué es ser santo? Esa es la pregunta. ¿Qué es ser santo? Bueno, del griego dice que santo es pura, casta, libre de contaminación ceremonial, santo, sagrado. Puro, virginal, es decir, casta sin adulterar. Puro por dentro y por fuera. Santo porque no se ha contaminado, sin profano del pecado. Fíjense bien lo que es ser santo. Nos está diciendo el Señor que seamos santos. Dice que santo es no mezclado con culpa ni nada condenable, Lili. Eso está muy fuerte, porque en nuestra alma dice que el Señor nos libera de todo yugo, de toda cadena, y que cuando nosotros vamos a sus pies, nosotros somos liberados. Pero mientras no dejamos esa culpa o esos sentimientos de que yo hice, no merezco y bla, 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 no puede ser liberado en Cristo, porque seguimos teniendo ataduras. Entonces, esa es una atadura para no ser santos, para no liberarnos, ¿sí? Y dice en 2 puntos, lo refiere todo esto en 2 puntos. Puro de carnalidad, casta y modesto. Esto lo ven en su casa en Tito 2:5 y 2 de Corintios 11:2. Y el segundo punto es que es puro de toda falta, inmaculado. En 2 de Corintios 7:11. Fíjense bien, tenemos que ser puros de carnalidad, castos y modestos. Y tenemos que estar puros de toda falta, es decir, inmaculados, todo el tiempo, día a día, momento a momento, segundo a segundo. ¿Sale? Dice que el ser santo es ser diferente. ¿Por qué es diferente? Porque tenemos una semejanza con la naturaleza del Señor. Por eso debemos ser diferentes. Por eso los de afuera nos ven raros. Por eso nos señalan. Por eso nos critican. Porque somos diferentes del mundo. Dice que el ser santo es separado y tan sagrado. Fíjense bien. Dice que en estos dos, separado y tan sagrado, habla de separarse de la enfermedad humana, la impureza y el pecado. Y me gustaría leer Josué 24:19, que dice: entonces Josué advirtió a los israelitas: ustedes no son capaces de servir al Señor, porque Él es Dios
santo y celoso. No les perdonará su rebelión ni sus pecados. Fíjense bien, ahí nos vuelve a recalcar que el Señor es santo. Sí. Y si no estamos en santidad, no vamos a poder llegar a esas bodas del Cordero. Ezequiel 39:7 nos dice lo siguiente. Ezequiel 39:7 dice: de ese modo daré a conocer mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel. No permitiré que nadie deshonre mi nombre, y las naciones también sabrán que yo soy el Señor, el Santo de Israel. Ok, ¿por qué entonces nosotros necesitamos ser santos? Porque lo está respondiendo aquí. Porque solamente con esa obediencia de nosotros para ser santos, para santificarnos, ¿sí? Es como el Señor va a demostrar su gloria. Somos testimonio viviente de lo que es el Señor. Acuérdense, fuimos hechos a su imagen y semejanza. ¿Ok? Vamos a otra pregunta. Entonces, ¿cómo me estoy contaminando para no poder ser santo? ¿Cómo es que yo me contamino? Vamos a Marcos, si me ayudan por favor. Marcos 7, del 20 al 23. Y voy a continuar con lo que siempre hemos tomado y que nos lo viene marcando la palabra en Gálatas 5, 19, 21, que son las obras de la carne. Y también en Gálatas 5, del 22 al 23, nos habla del fruto del Espíritu. ¿Me puede leer Marcos 7, 20, 23, por favor? Claro que sí. Nos dice: lo que sale del hombre, esto es lo que contamina al hombre. Porque de adentro del corazón de los hombres provienen los malos pensamientos, el adulterio, la fornicación, el robo, el homicidio, la codicia, la maldad, el engaño, la lascivia, el ojo envidioso, la blasfemia, la vanagloria y la insensatez. Todas estas maldades provienen de adentro y contaminan al hombre. Ok, así es como nosotros nos estamos contaminando con nuestros pensamientos y todo lo que acaba de leer Lili. Pero el Espíritu Santo nos da frutos y esos frutos son lo contrario. ¿Qué quiere decir? Cuando yo cedo mi voluntad, entonces los frutos del Espíritu son derramados en mi vida. Cuando no estoy cediendo mi voluntad, estoy siendo completamente carnal y estoy haciendo o siguiendo mis deseos carnales. Y son todas las obras que acabas de mencionar. Entonces, si yo cedo mi voluntad, yo voy a reflejar como santo, ¿sí?, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Pero esto va más allá todavía. ¿Por qué estoy hablando tan rápido? Porque el tiempo se nos va. Espérenme. Ok. ¿Cuál es el carácter de un creyente entonces? ¿Cuál debe de ser el carácter de un creyente para entonces yo ser santo y reflejar lo que el Señor me está pidiendo? El carácter de un creyente es vestirme de Cristo, ¿sí? Me tengo que vestir con ese vestido, valga la redundancia, de lino fino. En Efesios 6, 10, 20 nos habla de la armadura de Dios. Nos habla de justicia, misericordia, equidad, integridad, rectitud, santidad, santificación, verdad, sano juicio. Todos los días nosotros nos tenemos que vestir con esta armadura. Les invito a que escudriñen una por una de las piezas de la armadura porque es la vestidura que nosotros debemos de portar. Y hay muchas referencias. ¿Quién nos otorga entonces esa vestidura? ¿Quién nos otorga esa coraza? Nos la da un rey, ¿sí? Nuestro Dios vivo. Él es el que nos otorga esa vestidura. Pero si cedo mi voluntad, si no cedo mi voluntad, nunca voy a tener esa coraza. Les voy a leer unas citas de referencia para que las estudien en su casa. Es primer libro de Samuel 17:38, Nehemías 4:16, Isaías 59:17
Efesios 6:14, Efesios 6:17, Primera de Tesalonicenses 5:8, Isaías 63, del 2 al 3. Esto es muy impresionante porque ahí habla del lagar, de cómo cuando nosotros no cedemos nuestra voluntad, vamos a ser aplastados en el lagar y la vestidura blanca del Señor es la que va a ser salpicada con la sangre del que no se rindió a los pies de Cristo. Esto está muy fuerte. Y por último, Apocalipsis 15, del 6 al 8. El Señor nos saca de Babilonia para llevarnos a la luz. Nos saca de esas tinieblas para estar con Él en luz. El llamado es para todos y nos lo sigue dando el llamado, ¿sí? Dice la palabra que el Señor tiene características para estas personas que tenemos ese llamado, o sea, todas, pero debemos de cubrir estas características y son tener la capacidad o el valor, es decir, tener dignidad y honra a alto precio, lo que sea. El segundo es temor, que es el amor, respeto, fidelidad y confianza al Señor. Fíjense bien, amor, respeto, fidelidad y confianza. El siguiente es veracidad, que es fidelidad, fe, firmeza, oficio, cargo y lealtad o pleito. Vamos a un corte comercial y continuamos con esta enseñanza. Y regresamos escudriñando la palabra del Señor. Y vamos a seguir con la siguiente, en el mismo verso que dice: no comeréis carne despedazada por las fieras en el campo. Lili, dinos, ¿qué encontraste de este verso? Muy interesante lo que nos muestra la palabra aquí. Habla de despedazado o también desgarrado. Pero creo que sería importante primero ir a la palabra carne, que en arameo es la palabra bisra, y significa carne, cuerpo, pulpa de una fruta, vestir de carne, encarnar. Y del Strong 1320, basar, que significa carne, circundada, cuerpo, las partes de un hombre. Y tengo una referencia de Job 12:16, ¿la puedo leer? Adelante. Así es, la fuerza y la sabiduría le pertenecen a él. Los que engañan y los engañados, los dos están bajo su poder. O sea, todo lo tiene bajo control el Señor. Todo. No hay nada que Él no sepa de lo que se está haciendo. Y vamos a ir a otra cita que es Salmo 119, 67 y dice, 67. Yo solía, esto está muy impresionante para mí. Lo voy a leer desde el 66, no desde el 65. Dice, Señor, has hecho muchas cosas buenas a mi favor, tal como lo prometiste. Creo en tus mandatos. Ahora enséñame el buen juicio y dame conocimiento. Yo solía desviarme hasta que me disciplinaste, pero ahora sigo de cerca tu palabra. Fíjense bien aquí lo que es la carne despedazada. Dice, yo solía desviarme hasta que me disciplinaste, pero ahora sigo de cerca tu palabra. Así es. ¿Sí? Sí, vamos a darle un poquito de contexto a por qué en esta parte nos habla de no comer la carne. Vamos a ir a Levítico 22, del 7 al 9, que nos dice lo siguiente. Cuando el sol se ponga, quedará limpio y después comerá de las cosas sagradas porque son su alimento. No comerá animal que muera o sea despedazado por las fieras, contaminándose por ello. Yo soy el Señor. Guardarán pues mis ordenanzas para que no se carguen de pecado por ello y mueran porque la profanen.
yo soy el Señor que los santificó. Fíjate cómo Levítico 28 nos trae englobado todo esto que hemos estado hablando, ¿no? 22:8, perdón, sí. Vamos a ir a Levítico 7:24, que nos dice que la grasa de un animal muerto y la grasa de un animal despedazado por las bestias, nuevamente va junto la carne despedazada por las bestias, podrá servir para cualquier uso, mas ciertamente no deberáis comer. Aquí nos está hablando de las leyes sobre la pureza sacerdotal. Estamos hablando de la santificación y del sacerdocio. Entonces son condiciones bajo las cuales uno puede santificarse para ser puro como sacerdote. Y luego en Levítico 7:25 nos habla acerca de las ofrendas de paz y dice, porque cualquiera que coma grasa del animal, el cual se ofrece como una ofrenda encendida al Señor, la persona que coma será cortada de entre su pueblo. Y en Levítico nos habla varias veces de esto, de no comer la carne despedazada por los animales o no comer carne inmunda. Vamos a ir a Ezequiel 4:14 y dice, y yo dije, Señor Dios, he aquí, nunca me he contaminado, porque desde mi juventud hasta ahora nunca he comido animal muerto o despedazado, ni jamás ha entrado a mi boca carne inmunda. Lili, ¿puedo leer mi versión? Por supuesto. Es la Nueva Traducción Viviente y dice, entonces dije, oh Señor soberano, ¿es necesario que me contamine con excremento humano? Pues nunca me he contaminado. Desde que era niño hasta ahora, jamás comí ningún animal que muriera por enfermedad o que fuera muerto por otros animales. Jamás probé ninguna carne prohibida por la ley. Wow. Sí. Entonces, bueno, en ese tiempo, cuando nos está hablando Éxodo Levítico, para los pobladores de este tiempo era literal, ¿no? El comer carne era totalmente inadecuado, ¿no? Comer carne inmunda. Me llamó mucho la atención porque a propósito de la porción de esta semana que estuvimos analizando y la vida de José, en Génesis, déjame te digo, es Génesis 37:32, nos dice, desde el 31, entonces tomaron la túnica de José y mataron un macho cabrío y empaparon la túnica de sangre y enviaron la túnica de muchos colores y la llevaron a su padre y dijeron, encontremos esto, te rogamos que examines para ver si es la túnica de tu hijo o no. Él examinó y dijo, es la túnica de mi hijo, una fiera lo ha devorado. Sin duda, José ha sido despedazado. Nos vuelve a marcar ahí la carne despedazada y la fiera. Pero como sabemos aquí, José no había sido despedazado. Era una mentira que los hermanos habían hecho para que el padre creyera que José había muerto. Oye, qué interesante, ¿eh? Sí, es muy interesante. Entonces, bueno, en lo literal no se podía comer carne ni sangre, no se podía, era inmundo, ¿sí? Y entonces, cuando viene nuestro Señor Jesús, esta propuesta al pueblo judío se las pone todavía más difícil. Y vamos a leer Juan 6, 51-58. Juan 6, 51 al 58, que nos dice, yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi cuerpo, el cual entregaré por la salvación del mundo. Y discutiendo los judíos entre sí, decían, ¿cómo puede éste darnos a comer su cuerpo si toda la ley decía que no podías comer carne ni sangre en varias acepciones? Entonces ahora, ¿cómo nos dice que sí podemos? Y entonces es poner de frente lo que era repugnante, la carne despedazada, sí, lo que era repugnante. Sí, porque ahora nos estamos refiriendo a la carne despedazada, no es. Comer de esa carne. Así es. No de la otra.
No, pero es que están las Sí, dos sí. acepciones. Ellos lo Ok. veían como que no se podía comer de esa carne y entonces como Jesús les dice, ahora esta es la carne y la sangre. Ah, Pero en ok. su mente que estaba Veían todavía, lo literal, así es que todavía estaba totalmente cauterizada, no podían observar que se estaba refiriendo a algo espiritual, sino ¿no? bajo la ley, sería, Sino ¿no? bajo la ley. Y Ujú. entonces, esta parte donde Jesús toma el pan y lo parte, Ujú. a mí me hizo pensar también en el despedazar, pero hay Partir. dos carnes, o sea, la palabra es la carne, ¿sí? Sí. Y entonces tú estás hablando de la carne desgarrada y estamos hablando, y Yamir nos va a hablar más adelante de ello, Ujú. de esa carne contaminada, adulterada, muerta, pero también Jesús es una carne que fue desgarrada, Ujú. que fue despedazada, que no fue contaminada, pero que sí hubo ¿te acuerdas que habíamos hablado del desencarnador? Ajá. Ajá. Y entonces vamos a seguir con el 53. Y entonces Ujú. dice, Jesús les dijo, de cierto les digo, si no comen del cuerpo del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. Y el que come de mi cuerpo y bebe de mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come de mi cuerpo y bebe de mi sangre permanecerá en mí y yo en él. Como el Padre viviente me ha enviado, yo Ujú. vivo por el Padre. Así el que me come también por mí vivirá. Ujú. Esto es el pan que ha bajado del cielo, no Así como el es. maná que sus padres comieron y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Y entonces me regreso a Éxodo 22:31 Ujú. y dice, sean santos, sean hombres santos para mí. No comerán carne de animal desgarrado por una bestia en el campo. Entonces, no coman de esa carne, pero hasta aquí todavía no había aparecido el Mesías. Bueno, sí había Ujú. aparecido desde el principio estaba, pero no había entendimiento de que no coman de esta, pero sí coman de esta. Ujú. Entonces, vamos a Juan 6:63 que dice, el espíritu es el que da vida, la carne no vale nada. Entonces, ya lo dijiste, pero hay que reafirmarlo nuevamente, para que nosotros podamos estar conjuntamente con Cristo en el lugar celestial, tenemos que tener total conciencia de que para recibir esa vida tenemos que ser uno con Él, una comunión completa y unirnos en su muerte para poder unirnos en su resurrección. Es muy, así como para los judíos era aversivo Trascendental. comerse la carne y la sangre, a veces para nosotros también, estando en el mundo, resulta aversivo renunciar a todo lo que tenemos que renunciar. O sea, no Sí. quiero, ¿sí? O sea, no quiero participar de todo, no quiero participar completamente de la vida, porque no es lo que Jesús dijo, sino lo que hizo. Así es. Y entonces nosotros tenemos que convertirnos en seguidores fieles y continuar, estar en el camino y hacer lo que Él hizo, para que entonces podamos estar con Él en la promesa de la que tú hablas. Pero entonces dice, nosotros, si no estamos comiendo de esa carne y de esa sangre, entonces estaríamos comiendo de esa carne desgarrada Por las por fieras. las bestias del campo. ¿Cuáles son ¿Y esas cuáles bestias? son las bestias del campo? Hemos analizado en varios estudios muchas veces que las bestias del campo son aquellas que se comen los desperdicios o las que van a hacer Que como destruyen. maldades dentro del Que ecosistema. Son todos los que van a comer las sobras, los carroñeros, Tienes ¿no? una lista, ¿no? Sí, Ajá. para empezar desde el Génesis habla de la serpiente y dice que va a ser peor que las bestias del campo, para empezar. Están las zorras que se comen las raíces de los viñedos.
están los asnos salvajes, están los chacales, las avestruces, el toro salvaje, las aves de rapiña. Entonces, esto a mí me hace pensar en la palabra de Dios, en la palabra que está fundamentada en Cristo, es la carne de la que tenemos que comer, que es de su persona, y la sangre, que es la vida. Que es puro filete, la palabra es filete. Y esta otra Sí. carne desgarrada es todo lo que está contaminado, con la versión del Strong que nos mencionabas, Sí. que está contaminado, que está extraviado, que está en pecado, que está ignorante, que está adulterado. Eso se refiere la carne despedazada por las bestias del campo. Hemos visto cómo estas simbologías o las Sí, maneras para- en que nos habla la palabra tiene un fundamento espiritual muy, muy profundo, y entonces la carne desgarrada es todo aquello que está contaminado y que no debemos de comer. Y entonces siempre la pregunta es, ¿de qué te estás alimentando? Claro, porque a veces creemos que el Señor nos va a salvar porque creemos que vamos en el camino, ¿no? Pero dice la palabra que su pueblo pereció por ignorancia. Y entonces nosotros tenemos que ser diligentes y tenemos que estudiar la palabra, tenemos que buscar santificarnos día a día, separarnos, escudriñar la palabra, estar en oración para que nosotros podamos ser esos vasos que reflejen lo que es el carácter de Cristo. Vamos a un corte comercial y continuamos. Y continuamos con la palabra del Señor y vamos a seguir con la siguiente frase. Dice, no comeréis carne despedazada por las fieras en el campo. Y la que vamos a ver ahorita es, a los perros la echaréis. Lili, dinos, Sí. a los perros, ¿por qué los perros? Voy a hacer una pequeña Ujú. referencia en 2 de Pedro 2, para que la estudien y la escudriñen en su casa. Ahí habla acerca de los falsos maestros y los falsos profetas, y ahí podrán entender un poco más de qué se trata. Pero el versículo que nos da la clave está en Apocalipsis 22:15, y lo voy a leer. Dice, los perros están fuera, también los brujos, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y practica el engaño. Hemos visto en varias prédicas la acepción de perro. En este contexto nos habla de un vocablo de desprecio y menosprecio personal, refiriéndose a un varón dedicado a la prostitución ritual. Estamos hablando aquí de un concepto muy profundo de depredadores espirituales. Esos son los perros. Y quien haya comido de esa carne desgarrada será inmundo y será desechado y caerá ahí el día en que el Señor venga. Fíjate, un perro son los carroñeros, ¿no? Entonces yo soy perra carroñera y yo voy y te confundo y tú terminas comiendo de la carne podrida que yo ya tragué, porque es tragar, de la que yo ya traigo espiritualmente, todo adulterado, y yo te contamino por ignorancia, ¿sí? Porque no estás bien parada o cimentada en la roca, ¿sí? Ok, Yamir, ahora sí vamos a concluir con estos 3 versos. En este versículo, si gustas explicarnos, por favor. Vamos a empezar. Bueno, a mí me toca resumir lo que leíamos en los versículos anteriores y voy a leer a partir del versículo 29 para que entremos en contexto con lo que se va a explicar. Y dice, no retengas nada cuando me entregues las ofrendas de tus cosechas y de tu vino, deberás darme a tu primer hijo varón. También tienes que entregarme las primeras crías de tu ganado, de tus ovejas y de tus cabras. Dejarás la nueva cría con su madre durante 7 días y al 8º día me la entregarás. Ustedes tienen que ser mi pueblo santo
Por eso no coman ningún animal que haya sido muerto y despedazado por animales salvajes. Échenselo a los perros. Sabemos que el Señor, muchas de las personas que nos están viendo, estamos en el punto en el que el Señor ya nos ha sacado de Egipto y sabemos que Egipto representa al mundo. Entonces, al nosotros estar en este punto en el que el Señor ya nos ha limpiado, ya hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, nosotros ya venimos a ser llamados santos. Y si me apoyan, en Primera de Pedro 1, 14 al 16. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios, no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. La palabra lo dice, sean santos porque yo soy santo. Entonces, al estar nosotros en este punto, necesitamos llegar a un proceso en el cual nosotros tenemos que ser santos. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Aquí la palabra nos dice, no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, que no retrocedamos a lo que éramos antes. Dice, con el fin de satisfacer nuestros propios deseos. Antes lo hacíamos por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Sabemos que el gobierno humano van a ser 6,000 años antes de llegar al séptimo día, que es el milenio, que es cuando el Señor Jesucristo venga por su pueblo santo. Entonces nosotros en este proceso, antes de que llegamos al séptimo día, dice que el Señor Jesús no llegará sin que antes se desate una apostasía enorme. En Primera de Timoteo 4, 1 al 3, si me apoyan. Nos dice, es la advertencia acerca de los que se apartan de la fe. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe e irán en pos de espíritus engañadores y de doctrinas de espíritus malignos, los cuales seducen con hipocresía y hablan mentira porque tienen cauterizada su conciencia. Prohíben casarse y hacer abstenerse de alimentos creados por Dios para provecho y acción de gracias de los que creen y conocen la verdad. Porque todo lo que ha sido creado por Dios es bueno, y no se debe rechazar nada si se toma con acción de gracias, porque es santificado por la palabra de Dios y la oración. La apostasía es igual a la carne desgarrada. Nosotros en este proceso podemos, si no cimentamos nuestra fe en la palabra, si no buscamos continuamente de lo que el Señor, de la carne de Cristo, nosotros podemos caer en esa delgada línea que mucha gente en estos tiempos está cayendo, confusión dentro de las mismas iglesias, porque ya la carne, ya la palabra se empieza a tergiversar. Entonces, si nosotros no llevamos esa vida santa que el Señor nos pide cuando llegue el día en el que el Señor venga, como lo veíamos en la parashá de ayer, no vamos a escuchar esa trompeta. Entonces, en Mateo 7:6, si me apoyan, aquí viene algo muy importante. ¿Por qué nosotros debemos de estar cimentados en la palabra? Para que no caigamos en la confusión. ¿Sí? Sí, Mateo 7:6. No den lo santo a los perros, ni arrojen sus perlas delante de los cerdos, no sea que los pisoteen con sus patas y volviéndose los despedacen. Wow. Y vamos a Hebreos 12:14. Esto dice,
Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Si nosotros en este proceso en el cual nos encontramos el día de hoy, no llevamos una vida santa a través de Cristo, no podremos llegar al séptimo día y mucho menos al octavo, que ya es el cielo nuevo y la tierra nueva, como dice en Apocalipsis 21-27. Dice, no se permitirá la entrada a ninguna cosa mala, ni tampoco a nadie que practique la idolatría y el engaño. Solo podrán entrar los que tengan su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Creo que en resumen, nosotros tenemos que estar continuamente alimentándonos de la carne que es Cristo, buscando nuestra santidad, para que nosotros no caigamos en la confusión de la gente, de los animales salvajes que dan a comer esa carne despedazada, esa carne que en vez de alimentar a nuestro espíritu, nos enferma, exactamente para que nosotros tengamos la seguridad de que vamos a escuchar el día en el que el Señor Jesucristo venga, escuchar esa trompeta, para que nosotros podamos ver al Señor, como dice en su palabra, porque los que no son santos no verán al Señor. Y si nosotros llegamos a este día, también tendremos la oportunidad de llegar al octavo día, que es ya donde ya no existirá todo esto. Ya todo será perfecto. Ya no entrará ninguna cosa mala, ni nadie que practique idolatría ni engaño. ¿Es algo que quieran complementar? Sí, yo quiero complementar con lo que estábamos hablando de la porción de José, de los hermanos de José. Hablamos de que los hermanos de José le tenían mucha envidia. Fíjense, a veces nosotros queremos que nuestra familia de sangre, viva todas las bendiciones que nosotros estamos viviendo ahora, ¿sí? Pero dice aquí y nos da un claro ejemplo que los animales salvajes son a veces tu propia sangre. Entonces, necesitamos también nosotros ser diligentes porque los amamos, es nuestra familia. Pero recuerden que los tiempos son de Dios. A nosotros nada más nos toca orar por esa familia, nuestra mamá, nuestro papá, nuestros hermanos, nuestros tíos, no sé, nuestros hijos. Orar por ellos para que el Señor quite el velo. Pero aquí está claramente que hasta en nuestra propia familia están esos animales salvajes que nos quieren contaminar, que nos quieren desviar, que nos insultan muchas veces, que nos hablan de maneras de que estás loca, de que ya te volviste religiosa, de muchas formas nos hablan. Pero está claro, cuando tú estás cimentado en la roca, el Espíritu Santo te hace sentir esa paz. Cuando ya te empiezas a desviar del camino, es cuando empiezas a tener conflictos. Debemos de tener nosotros también cuidado con nuestra familia, porque a eso se refiere el verso que leyó de las perlas a los cerdos. Nosotros muchas veces queremos que nuestra familia venga a los pies de Cristo. Entonces, todo lo que el Señor nos está enseñando, todo lo que el Señor está moviendo en nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestro trabajo, donde sea, vamos y lo queremos depositar en nuestra gente querida, ¿sí? Y nos la pasamos hablando, y mira, y terminas peleando. Cuidado, porque entonces acabas de echarle las perlas a un cerdo, a un animal salvaje. ¿Y qué pasó? Terminaste enojado, terminaste perdiendo tu santidad por querer que tu pariente cambie y no dejarle, o por querer ayudar al Señor. Eso es muy peligroso y tenemos que estar conscientes de ello, porque yo por querer ayudar a alguien, yo puedo perder mi santidad, porque cuando tú estás en Cristo,
el Señor te da paz. Y entras en un estado, en una relación con Él, ¿sí? Y entonces viene esa necesidad de que los otros te escuchen y empiezas y terminas discutiendo y ya, cuando no te das cuenta ya te envolviste con ellos, ¿cierto o no, Lili? Sí, pero también somos trompetas y tenemos que estar diciéndole a nuestra familia también y dándole palabra, pero no Ser participar, diligentes. Ujú. no participar de lo que no es de Cristo, de lo Así que no es. es de Dios. Nosotros hemos recibido la vida para comunicarla también. El Nosotros, Evangelio. Ujú. el Evangelio Sí. para comunicarlo. Y nosotros esta vida no la tenemos que buscar porque nos fue dada desde el principio, pero tenemos que ceder nuestra voluntad para vaciarnos de Así todo es. aquello que no es digno, que no es Agradable a ante los ojos de Dios. Así Y es. entonces que permitir deliberadamente que Él pueda entrar. Así es. Si me permites, para confirmar lo que dijiste en Mateo 10:36, dice, tus enemigos estarán dentro de su propia casa. Dice, si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Y aquí algo muy importante que dice del 38, dice, si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme, no eres digno de ser mío. Si te aferras a tu vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. Y aquí también es algo muy importante, que dice, el que lo recibe a ustedes, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al Padre, quien me envió. Si en nuestra casa nos dan la oportunidad, y hablando en un contexto general, puede ser también en la calle, quien nos recibe a nosotros está recibiendo a Cristo, y así, si reciben a Cristo, están recibiendo al Padre. Y versículos antes dice, si no aceptan recibirme, sacúdanse los pies y sigan su camino. Así es. Pero no solamente si es la palabra, y la palabra es muy poderosa, y la palabra hace su trabajo por sí sola cuando deciden escucharla, Sí. pero es más lo que hacemos. Sí. Porque nosotros podemos saber un versículo de memoria, ir a decírselo a mi mamá y a mi papá y a mis amigos, pero si no doy testimonio Sí. de la transformación que hay en mí y un cambio verdadero, y además doy testimonio de que el cambio es únicamente por Cristo, entonces tampoco nos van a creer. Y a veces no hay necesidad de ello, ¿no? Ya tu misma familia te empieza a decir, oye, te veo diferente, tienes un cambio. O ya no eres la misma persona, y es ahí donde tú aprovechas esa oportunidad. Y, pues es que Cristo me cambió. Ya empiezas a... Es cuando es llevar el esa tiempo palabra. perfecto del Señor. Y es como la señal para que entonces tú puedas entrar, ¿no? Y como dices tú, hacer el trabajo que venimos a hacer, porque tenemos ese propósito, que es esparcir el Evangelio. Muchas gracias, Lili, por estar aquí. Muchas gracias, perdón. Gracias a Dios, una conversación de la palabra muy nutridora. Amén. Muchas gracias, Yamil. Gracias a Dios. Y muchas gracias a ustedes. Dios me los bendiga y póngase a estudiar la porción semanal, por favor. Hasta luego.